Este es un resumen de lo que consideramos la información más relevante proporcionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus popularmente llamadas mañaneras o conferencias matutinas. La finalidad es comunicar a todos los interesados información precisa y oportuna de las palabras del presidente, así como conservar históricamente dichos mensajes para futuras consultas. Por lo tanto, es una información objetiva e imparcial. La información es obtenida directamente del canal del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual es libre de derechos de autor y sin fines de lucro. Esta información corresponde al día 29 de enero del 2020. Se han editado fragmentos, interrupciones y expresiones innecesarias a fin de maximizar la calidad de la información sin demeritar el contenido y el contexto. Es interesante recordar que querían acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. El caso de la Comisión Federal de Electricidad era quitarles el mercado a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso, desde Salinas empezaron a dar las concesiones para que las empresas particulares, nacionales, pero sobre todo extranjeras, generaran energía eléctrica, incluso violando la Constitución en ese entonces, porque lo que reformaron fue una ley secundaria. Y así empezó. La Comisión Federal de Electricidad abastecía todo el mercado nacional y empezaron a dar los contratos y a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, a subutilizar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, y empezó a crecer la producción de energía eléctrica de empresas particulares. Se llegó, ¿cómo estamos ahora? 46% sector privado, 54% Comisión Federal de Electricidad. Si no hubiésemos ganado, al fin del sexenio, iba a ser 75% en la proyección, las particulares, 25% Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿qué planteamos al sector privado? Vamos a quedarnos como estamos. La demanda futura que se pueda resolver con la participación del sector público y del sector privado, y que al final del sexenio quede igual, 46-54, esa misma proporción. Aquí aclaro también que si esta privatización le hubiese beneficiado a México, si hubiesen bajado los costos de la energía eléctrica, pues entonces se podría argumentar de que esa es la vía. Pero ¿qué sucedió? Que tanto en el caso de Pemex como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad se dedicaron a saquear, a robar, y salió perdiendo el consumidor, el ciudadano. Observen cuánto aumentó el precio de las gasolinas de la reforma energética al día de hoy, y cuánto aumentó el precio de la luz. ¿Por qué la gasolina, la luz son más baratas en Estados Unidos que en México? Entonces ya esa política no va a volver. Claro, toco madera, si regresa el conservadurismo corrupto, pues entonces a lo mejor sí, pero ya eso va a depender de la gente. Y sirve esto para informar
de que hay intereses en todos estos movimientos. Ahora sí que la pregunta que uno se hace cuando suceden estas cosas, cuando se tiene ya algún tiempo en este noble oficio de la política, uno pregunta, ¿y de parte de quién? Porque no todo es espontáneo. Entonces, pero amor y paz. ¿Cómo se trabaja con los gobiernos de Centroamérica? Si de ahí están viviendo sin caravanas, organizados por gente, como usted dice. Estamos trabajando muy bien. ¿Cómo se trabaja, señor presidente? Porque ya van varias veces que usted nos da esa versión, pero no tenemos ahorita ningún nombre, no tenemos… Y la voy a seguir dando, O sea, te vas a aguantar, sí, porque no voy a cambiar. Desde Honduras hay gente que está organizando. ¿De qué manera se está trabajando con el país, con Honduras en este caso, para capturar a esta gente? ¿Debe de haber alguna sanción, alguna penalidad? Se está trabajando. Para con ellos, en otros países de donde viene gente. Se está trabajando, hay coordinación, hay cooperación. Lo principal es la cooperación para el desarrollo. A ver, despacio. Nada más termino. Lo principal, decía, es la cooperación para el desarrollo. En el caso de Honduras, se está aplicando el programa Sembrando Vida, se está aplicando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se están dedicando recursos para el desarrollo en Honduras, lo mismo en El Salvador. Lo segundo es mantener buenas relaciones con los gobiernos de los países centroamericanos. Y esto nos permite, pues, contar con información, cooperar, saber cómo se organizan estas caravanas. Entonces sí hay trabajo con ellos, coordinado. Y lo vamos a seguir manteniendo muy respetuosamente. Están aplicándose muy bien los programas, están dando resultado. Ha habido una disminución en el número de migrantes de Honduras, de El Salvador, pero considerable. Estamos hablando, a ver, un dato. Los momentos de la crisis de junio del año pasado, el promedio era de 140,000 migrantes al mes. Actualmente, aún con lo de la caravana, está en menos de 40,000. O sea que ha habido una reducción en efecto como del 70% con el plan integral que se está llevando a cabo. O sea, ha funcionado. Claro, se ve nada más lo de la Guardia Nacional, pero la cooperación para el desarrollo está ayudando mucho a temperar el fenómeno migratorio. Mientras más se invierta en desarrollo en Centroamérica, en nuestro país, menos flujos migratorios van a haber. O sea, se va a reducir el flujo migratorio, porque la gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. Entonces, si hay trabajo, si hay empleo, si hay bienestar, se van a arraigar en sus lugares de origen los que ahora por necesidad tienen que salir a buscarse la vida. Si llegan a un acuerdo,
pues es lo mejor. Tiene que haber diálogo, y diálogo, y diálogo, y diálogo hasta el final. Y también, si no llega a un arreglo, no hay que tenerle miedo a la huelga. ¿No le preocupa que haya una huelga? No. Ni aún en el contexto del TEMEC y lo que se comprometió. No. Si está en la ley, es un derecho de los trabajadores. Pero o sea, ¿saben cuándo no habían huelgas? Pero sería una huelga por violaciones de parte de su gobierno, presidente, que se comprometió a, pero, a respetar derechos laborales. Si así lo decide el juez, ¿y qué tal que el juez diga de que no es violación a ningún derecho? O sea, ¿por qué nos adelantamos? ¿Por qué no confiamos en que hay una autoridad distinta? No sé quién sea, ¿sí? Pero nos está escuchando y nos han venido escuchando, no desde que estamos en el gobierno, llevamos años luchando. Yo estaba estudiando en la Facultad de Ciencia Política y iba yo de vacaciones a Palenque, ¿sí? Y me tocó asesorar, ¿sí?, a un sindicato, más que nada organizar un sindicato de trabajadores de Triplay, de la madera. ¿Sí? Estoy hablando de 1973. O sea, me tocó enfrentar, ¿sí?, a quienes no querían reconocer los derechos de los trabajadores, no pagaban en ese entonces ni siquiera el salario mínimo. Y les comento que en ese entonces el salario mínimo estaba dividido en zonas y esa zona era la que recibía menos salario mínimo y los trabajadores no tenían salario mínimo. Pero no solo eso, ¿saben cómo se producía el Triplay? Talando la selva lacandona, acabando con la caoba, la reina de las maderas. Y una empresa con mucha prepotencia, mucho autoritarismo, y me tocó desde entonces defender a los trabajadores y muchas cosas más. Entonces, ¿cómo voy yo a negarme? O sea, no soy fifí. O sea, no, espero que nadie se vaya a ofender, pues, o sea, pero sí, no soy fifí. No puedo yo ir en contra de los trabajadores, ni dar instrucciones para perjudicar a los trabajadores. Yo busco la justicia. Eso es. Entonces, mi recomendación es: búsquense, ¿sí?, encuéntrense, abrácense, lleguen a un acuerdo, eviten la huelga. Si no es posible, ¿sí?, que la autoridad correspondiente resuelva. Pero tampoco, oiga, que va a haber una huelga y ¿qué hago? Si es un derecho, pues imagínense lo que costó conseguir el derecho de huelga. Pues nada más hay que recordar lo que pasó en Cananea y en Río Blanco. ¿Sí? No se puede negar ese derecho, mucho menos romper una huelga, desconocer una demanda de los trabajadores. Entonces, ese es mi punto de vista. Busquen el diálogo. Y también es mi opinión, respeto la opinión de otros. Le tengo confianza a la directora de Notimex. Ya, siempre digo lo que pienso. Ya, por eso creo que
si se serenan y buscan llegar a acuerdo, lo pueden conseguir. Agradecemos tu visita, danos un like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.